Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Le puse en esta noche, seguimos con esta serie, ¿sí? Yo le aconsejo que no se pierdan el mensaje anterior. Si no pudieron estar, si no lo escucharon, entren a YouTube. El mensaje anterior, arrancamos una nueva serie que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Como dije el último domingo, ¿alguna vez te preguntaste por qué haces lo que haces? Hice preguntas básicas: ¿por qué te levantás del mismo lado de la cama? ¿Por qué te cepillás los dientes? Preguntas básicas, ¿no? Del por qué hacemos lo que hacemos en la vida. Hay muchas cosas que las hacemos hasta de manera rutinaria, que muchas de ellas no están mal, pero hay otras que de alguna manera no contribuyen a nuestra vida, hábitos que no nos hacen bien. Y en esta pregunta que me empecé a hacer y que como Iglesia Nacional nos empezamos a hacer, que es esto de repensar la iglesia, replantearnos las cosas, quiero que en esta noche sigamos haciéndonos esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Y en esta noche, el último domingo que estuve, hablamos sobre la adoración. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Entren a YouTube. En esta noche vamos a hablar sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Bajamos un cachito el volumen de la música. Yo quiero mostrarte en esta noche una pirámide. Una pirámide que hoy le van a estar poniendo por el proyector. Esta es la pirámide del aprendizaje. Cuando yo conocí esta pirámide, casi me caigo de espalda, porque se me dio un golpe de realidad tan fuerte que nunca lo había visto de esa manera. Esta pirámide del aprendizaje se utiliza mucho en lo que tiene que ver con lo educativo, con lo pedagógico, cuando se estudia o se profundiza en el arte de enseñar. Y yo quiero traer esta pirámide a lo que pasa todos los domingos. Y yo quiero decirte algo, en esta noche voy a ser quizás muy directo, pero hay algo que necesitamos comprender, entender en este tiempo. ¿Pueden reconocer que los mensajes que yo comparto son cortos? ¿Comparten eso conmigo o no? Es relativamente corto, ¿no es cierto? Hay prédicas que he escuchado de 50 minutos. Dentro de todo trato de mantenerme siempre en los 30 minutos. El último domingo se me calentó un poco el pico, me fui a 30 y pico. Pero siempre trato de ser escueto, directo, práctico. Todos los fines de semana y durante toda la semana siempre es estar pensando qué es aquello que Dios quiere hablarnos, a ustedes, pero principalmente a mi vida. Pero me di cuenta de lo siguiente a través de esta pirámide del aprendizaje. Si ustedes vienen el domingo y escuchan el mensaje que yo les comparto, que cualquier persona comparte acá, y se van con eso, ustedes habrán aprendido solamente el 5% de todo lo que yo les compartí. Si ustedes vienen el domingo, se sientan, escuchan el mensaje y se van, solamente pudieron retener el 5% de todo lo que Dios habló en nuestra vida. Ahora, si ustedes anotan los versículos que se compartieron acá y los leen en sus casas, a los versículos, ustedes habrán aprendido o entendido el 10% solamente del mensaje o de aquello que se les compartió. Ahora, si ustedes durante la semana, además de haber venido el domingo, haber escuchado el mensaje, haber anotado los versículos, haberlos leído, se toman solamente 30 minutos en la semana para entrar a YouTube y volver a ver el mensaje y de alguna manera honrar también todo el trabajo que hay detrás para editarle el mensaje y subirlo, y ustedes se toman 30 minutos en su semana para remirar el mensaje, mirarlo de nuevo, habrán entendido recién ahí el 30% del mensaje. Ahora, si ustedes vienen al culto, leen los versículos, ven de nuevo el mensaje
y charlan con alguien que estuvo presente sobre el mensaje y le dicen, che, la verdad que esta frase me gustó, esto me impactó, esto me gustó, y discuten y debaten con otra persona, recién ahí habrán aprendido el 50%. Ahora, si uno, de todo eso que escuchó, además de todo lo que hizo anteriormente, puso en práctica y puso en práctica lo que escuchó y lo que aprendió, va al 75%. Y recién, cuando uno le enseña a otro lo que uno aprendió, uno habrá comprendido el 90% del mensaje. Por lo tanto, de los cientos de mensajes que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, si no hemos hecho nada de esto, solo habremos entendido el 5% de cada mensaje. ¿Qué pasaría si yo hoy predico este mensaje, vengo el domingo que viene, predico el mismo mensaje, y al siguiente domingo vengo y predico lo mismo? ¿Qué pasa? Es probable que digan, porque yo lo diría también, se le acabó la creatividad al pastor, se cortó la conexión Wi-Fi con Dios. ¿Qué pasó que no tiene algo nuevo? Porque siempre demandamos algo nuevo. Yo lo demando, ustedes lo demandan. Pero ¿cuánto eso que escuchamos lo aprendemos y queda grabado en un 90% en nuestra vida? Cuando yo vi esta pirámide, dije, Señor, perdóname. Porque cuántas veces yo quise algo nuevo, algo fresco, algo diferente, pero lo que yo había escuchado anteriormente nunca había hecho eco en mi vida. Le decía, Señor, perdóname por haber deshonrado a mis pastores, a tantos pastores, a tantos líderes, a tantos oradores en tantos eventos y congresos a los que estuve y que escuché cientos y miles de mensajes. Porque de todo eso habré aprendido solamente el 5%. ¿Por qué les comparto esto? Este golpe de realidad a nuestra vida. Esto está comprobado científicamente y se trabaja en los ámbitos pedagógicos, así que esto es aplicable también en esta área y en este ámbito. Porque muchas veces nosotros hemos visto la iglesia de una determinada forma, que nunca fue la iglesia que Dios quería. Nunca fue la iglesia que Jesucristo soñó. Entendemos que iglesia, ¿quiénes son iglesia? ¿Es este templo, es este edificio? No, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos iglesia. Y durante mucho tiempo, nuestro concepto automático de iglesia era asistir a una reunión que tenía una cierta estructura, escuchar un mensaje que me impactaba, me movilizaba las emociones, el corazón, para luego salir de ese espacio físico, cortar la conexión y volver a mi rutina con total normalidad, sin que todo lo anterior haya generado algo en mí. Durante mucho tiempo hemos hecho cosas como iglesia, y hace un tiempo atrás un pastor preguntaba, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿lo heredamos y lo copiamos de la iglesia primitiva? ¿Cuál es la iglesia primitiva? Cuando Jesucristo se fue y vino el Espíritu Santo y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzó lo que se llama la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia. ¿Cuánto de lo que hizo la iglesia primitiva, que es el modelo de iglesia dejado por Jesús, hoy lo hacemos? ¿Cuánto del corazón y la pasión que tenían esos hombres y esas mujeres hoy se manifiesta en nuestras vidas? ¿Y cuánto de todo lo que hacemos simplemente lo fuimos heredando sin saber por qué o para qué? Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nos sentamos como nos sentamos? ¿Por qué tenemos la estructura de culto que tenemos? ¿Por qué lo hacemos el día que lo hacemos? ¿En los horarios que lo hacemos? ¿Por qué tenemos esta dinámica? ¿Por qué solamente una persona predica y todos escuchamos un monólogo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No me malinterpreten, no estoy diciendo que todo eso está mal, pero digo, ¿nos hemos preguntado alguna vez? ¿O lo hemos hecho simplemente porque había que hacerlo? ¿Hemos cuestionado alguna vez todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana a la luz de la palabra?
o simplemente repetimos, porque supongo que si eso lo hacían antes o eso lo hacen ahora está bien. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros sin saber por qué? Mi idea en esta noche no es venir a ser el Lutero del siglo XXI y a romper las estructuras y que nos sentemos de manera diferente y cambiemos. No, esa no es mi idea. Mi idea es que vos y yo nos animemos a hacer las preguntas difíciles de hacer. Pero yo quiero ir a algo más profundo, más allá de lo que nosotros hacemos. Poné nuevamente la anterior. Más allá de hacer lo que hacemos, que eso es una cuestión secundaria. Yo quiero que en esta noche profundicemos en quiénes somos nosotros dentro de la iglesia. ¿Para qué estamos dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra función dentro de la iglesia? ¿Qué tan importantes somos dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra posición en la iglesia? Preguntas que cuando nos empezamos a hacer seguramente nos van a incomodar. Y yo en esta noche quiero que te incomodes conmigo, porque a mí me incomodó muchísimo. Quiero que vayamos juntos al libro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 33 en adelante. Una vez un misionero que estaba en las Amazonas nos dijo: adivinen qué elementos utilizamos nosotros para la Santa Cena. En las Amazonas, en una tribu de aborígenes en el medio de las Amazonas. Nosotros dijimos, bueno, vino y pan, es lo lógico. Jesús usó ese ejemplo de vino y de pan. No hay mucha vuelta que darle. Dijo, no, pan no hay, porque no se puede plantar trigo. Estamos en medio de la selva. No existe la harina como tal. No existe, no hay harina. Entonces pan no existe. Ellos no saben qué es el pan. Entonces dije, bueno, al menos el vino. Tampoco, porque no hay viñedos. No es que van con un helicóptero al medio de la selva, le sueltan en una caja de viñas de Balbo, de Dada, qué sé yo, y le sueltan y dicen, muchachos, acá tienen para la Santa Cena. No, no hay. Dice, nosotros utilizamos banana en vez de pan y agua de coco en vez de vino. Entonces, supongo que cuando leía al misionero la palabra decía, y Jesús partió la banana y la repartió. Y para nosotros fue tan impactante porque dijimos, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero es que no tienen otra forma. Y nos decía el misionero, lo importante no son los medios. Porque hay veces que se puede y hay veces que no. Lo importante es la esencia de todo lo que hacemos. Él nos decía, en el medio de las Amazonas no existe el altar, porque la iglesia es una ronda. Ellos no tienen el concepto de altar. Y no por eso esa iglesia es menos iglesia. Yo quiero que entiendas esto. Una iglesia en medio del Amazonas que hace las cosas radicalmente opuestas como las hacemos nosotros, es tan iglesia como nosotros. Porque lo clave acá es la esencia del por qué se hacen las cosas. Y es que hay personas que han entendido qué es ser iglesia. Han entendido que la iglesia no significa un espacio físico. Iglesia no significa formatos, estructuras, ni siquiera significa órdenes jerárquicos. Durante mucho tiempo hemos entendido que el pastor era la máxima autoridad. Y lamentablemente muchos pastores le hemos choreado, le hemos robado el lugar a Jesucristo como pastor de la iglesia. Cuando la Biblia dice que de las 100 ovejas se descarría una, deja las 99 y busca una, dice el buen pastor. No está hablando de una persona de carne y hueso, está hablando de Jesucristo. El buen pastor en la Biblia es Jesucristo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos puesto al pastor como la figura principal y a Jesús al lado? Como que si en vez de una trinidad es un cuarteto. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pastor. Cuando la realidad es diferente. Por eso es que en esta noche quiero que repensemos muchas cosas. Al menos que nos demos la oportunidad de dudar y decir, Señor Jesucristo, pastor de la iglesia, vos, Jesús, pastor de tu iglesia, pastor nuestro, ¿qué querés que hagamos?
¿De qué manera querés que nos movamos? ¿Qué dirección querés que tomemos? Marcos capítulo 15, versículo 33 en adelante. Jesús estaba crucificado, ya estaba llegando el último momento, estaba crucificado, y dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, le puso en una caña y le dio de beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Se burlaban de él. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Y a mí me impacta muchísimo, porque todos los creyentes de ese tiempo, incluyendo los discípulos, tenían este concepto natural, porque siempre fue así. El templo tenía principalmente dos partes, tenía muchas partes, pero el templo tenía dos partes principales: el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, el único que podía entrar era el sacerdote. De hecho, en la vestimenta del sacerdote habían como unas campanitas. ¿Por qué? Porque la única manera de acercarse a Dios, de ver la presencia de Dios, era a través de el arca del... ya me están asustando. La única manera de encontrarse con Dios era a través del arca del pacto. Y el único que podía acercarse al arca del pacto era el sacerdote. Pero dice que era tan fuerte la presencia de Dios que si el sacerdote llegaba a tocar el arca, caía muerto. Por eso es que el sacerdote entraba con campanitas y con una soga atada, para que si las campanitas dejaban de sonar adentro, era probable que el sacerdote tocó el arca y lo tenían que estirar hacia afuera. No cualquiera tenía la posibilidad de acercarse a la presencia de Dios. El pueblo, si quería perdón de pecados, tenía que ofrendar sacrificios para que la gracia de Dios se derrame. Pero era la única manera, era la única forma. Entonces, para la mentalidad judía, era imposible que cualquier judío pudiera acercarse al lugar santísimo. Ese lugar era para algunos pocos privilegiados, para algunos que tenían ese llamamiento de parte de Dios específico. No cualquiera podía experimentar la presencia de Dios. Pero dice algo tremendo: Cristo, cuando estaba en la cruz y muere, dice que el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, probablemente era mucho más lindo que esto, pero le robé a mi suegra una sábana vieja para que lo entendamos de manera más pedagógica y práctica. En ese momento dice que cuando Cristo murió, el velo que dividía del lugar de toda la gente al lugar de unos privilegiados se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué simbolizó esto? A través de la muerte de Cristo, Cristo dijo: a partir de ahora, las reglas son diferentes. A partir de ahora, la iglesia es mía. Yo hago con mi iglesia lo que yo quiero. A partir de ahora, ya no va a haber un sacerdote que va a ser intermediario. A partir de ahora ya no va a haber una persona iluminada a la cual hay que acudir para que pase algo. A partir de ahora se rompe el velo, y eso que dividía un lugar santo al lugar santísimo, un lugar donde algunos podían entrar a un lugar donde nadie podía entrar, se rompe, en donde Jesús declara fervientemente: todos tienen acceso a mi presencia. Y de ahí surge algo que en teología se llama sacerdocio universal, y es que vos y yo somos sacerdotes.
Desde ese momento ya no necesitamos un intermediario para decirle a Dios de parte mía esto. Decirle al Señor esto porque yo me siento muy pecador para acercarme a Dios. Orame porque yo no puedo. Jesús estaba diciendo, ya no necesitan de una persona. Ya no lo necesitan. Porque ahora el pastor soy yo. Yo soy el pastor de mi iglesia. Y todos los que vienen a mí, vienen al Padre. La gente no podía ver la presencia de Dios. La gente no podía ver el arca. Había un velo que tapaba, los dividía. Pero a partir de ese momento, ya no se trataba de ver la presencia de Dios, ya no se trataba de honrar un arca, sino que ahora la presencia misma de Dios estaba en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y es por eso que vos y yo somos sacerdotes, para acercarnos libremente a la presencia de Él. Ahora, si se ha roto un velo, si Jesús rompió un velo en el templo, ¿por qué nosotros en la actualidad seguimos haciendo una distinción entre los que son ungidos y los que no lo son? Entre los que son elegidos por Dios y los que no lo son. Entre los que tienen algo especial de parte de Dios y los que no. Mucho tiempo me sentí inferior a quienes se paraban acá adelante, porque justamente lo que generaba este espacio durante toda nuestra vida, lo que hemos entendido, que quien se paraba acá adelante tenía que ser más santo o superior o estar en alguna posición por encima de los demás. Pero Cristo fue directo con lo que hizo y con lo que dijo. Ya no hay intermediarios, todos están a la misma altura, porque dice la palabra, no hay justo ni uno. No hay pastor justo, no hay líder justo, no hay justo ni uno, porque somos pecadores y porque la naturaleza pecaminosa estaba en nosotros. El único justo es Jesús. Y es que cuando Cristo muere por nosotros, ya no era una cuestión de verlo a Jesús, ya no era una cuestión de caminar con Él, era una cuestión de que Él viva en nosotros y que nosotros estemos muertos. Vos y yo somos justos delante de la presencia de Dios, no por las veces que viniste a la iglesia, sino porque Cristo está en vos. Vos no sos santo porque venís a la iglesia o porque predicás, ni yo tampoco. Soy santo porque Cristo es santo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no estoy destituido de la gloria de Dios y del amor y la presencia de Dios, porque yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, ni vos tampoco. Por medio de Jesús, vos sos amado por el Padre. Antes la gente tenía que hacer cosas, pero la ecuación cambió. Eso no significa, no me malinterpreten, estar acá adelante es una responsabilidad, no por el lugar, no por el espacio físico, sino por la responsabilidad de compartir aquello que Dios está bajando y está ministrando nuestros corazones. Pero nada nos separa. Nada nos separa. Ya no hay una separación entre vos y el pastor. Vos tenés la misma autoridad que yo para pararte acá adelante. Pero mi pecado, mi pasado, no importa. Porque vos no sos justo por lo que haces o no haces, sos justo porque Cristo está en vos. Y muchos cristianos hicieron mucho, se esforzaron en portarse bien, se esforzaron en guardar el testimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto y es importante? Hay que cuidar el testimonio, claro que sí, pero ¿cuántos cristianos han cuidado con sus fuerzas el testimonio, pero Cristo nunca estuvo en ellos? Y es que vos no necesitas hacer algo para que la gracia de Dios te rodee, simplemente vos menguar para que Él crezca. Es tan sencillo, pero lo hemos hecho tan complejo, de que si uno necesita pararse acá adelante tiene que cumplir una cierta cantidad de criterios y elementos.
que si uno quiere llegar a tal posición tiene que tener tanto tiempo. Pero estos versículos que siempre compartimos y que siguen siendo impactantes y hasta diría un toque traumático porque me hace repensar mi vida entera y me sacó de la estantería. Aprendíamos estos días atrás, ayer justamente, con un predicador que les recomiendo, Fabián Liendo. Es tremendo lo que imparte y lo que enseña en cuanto a Cristo. Y él decía: en tu nombre profetizamos, profetas. En tu nombre echamos fuera demonios, pastores, líderes. En tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos cosas. Pero ¿qué le decía al Señor? No los conozco, porque nunca se trató de lo que uno podía hacer. Escúchame bien, que los dones se manifiesten no significa que la presencia de Dios esté aprobando eso. Los dones son irrevocables. Mucha gente profetiza, mucha gente sana, mucha gente libera, mucha gente predica, mucha gente enseña, mucha gente evangeliza. Pero no todos son hijos de Dios, aceptados por Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. El escritor de Hebreos declara algo tremendo. Mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver porque nos hemos basado en los formatos y en las estructuras del Antiguo Testamento, lo cual no está mal. Pero es tiempo que empecemos a repensar la iglesia y aquella iglesia que Cristo quiere levantar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por tus acciones? No. ¿Por tus años de iglesia? No. ¿Por cuán bueno seas con los demás? No. ¿Por cuánto obedezcas los mandamientos y evites el pecado? No. Por la sangre de Cristo. La única llave a la presencia y la gloria de Dios es la persona de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? Dice: por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cristo entró a la estructura, rompió el velo y nos dijo: por mí, que soy ese camino nuevo, ustedes pueden entrar a la presencia de Dios. Por mí. Es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En estos versículos, el escritor de Hebreos está declarando algo tremendo. El centro, el eje de todo es Jesucristo. Todo se mueve en pos de Él. Dios no es para vos. Dios no es para mí. Escucha bien lo que te digo. Dios no es para nosotros. Nosotros somos para Él. Fuimos creados para glorificarlo a Él. Y está diciendo algo tremendo. Por Cristo ustedes entran en la presencia de Dios. Pero dice algo tremendo. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Está diciendo del pastor a la congregación? ¿Sí o no? ¿Está diciendo del líder al grupo? Unos a otros. Por lo tanto, la iglesia de Cristo
no es una iglesia líder céntrica, pastor céntrica. La iglesia de Cristo es un círculo. La iglesia de Cristo no es vertical o piramidal, es horizontal. Así como los brazos de Cristo extendidos en la cruz, abrazándonos a todos. La iglesia, si es vertical, es porque tenemos conexión con Cristo. Pero en cuanto a nosotros, ¿cuál es la verdadera iglesia? La iglesia de Cristo es aquella en la que tiene integrantes que han nacido de nuevo, que entienden que Cristo es lo principal en sus vidas, y son aquellos que porque tienen a Cristo en su vida tienen la capacidad de animar a otros y estimular a otros. Dice, no dejemos de congregarnos, porque el congregarse no es venir a un espacio físico. El congregarnos es tener el corazón para con el otro. Es que yo te pueda ver a vos a la cara y el mismo Cristo que tengo en mi vida lo tenés vos, lo podamos compartir. Es Cristo quien une todas las cosas. Todo es de Él, para Él y por Él. Y si esta iglesia no puede ser una iglesia cristocéntrica, porque nos negamos a renunciar a aquellas estructuras que nosotros hemos creado, entonces no seremos la iglesia de Cristo, seremos la iglesia del hombre. Y hay dos tipos de iglesia en esta tierra: la de Cristo y la del hombre. La del hombre es la que sigue una persona, la que depende de una persona, la que espera de una persona. La de Cristo es aquella que como pastor principal lo tienen a Cristo. Y el líder o la persona que está es simplemente una herramienta, un engranaje más de todo este gran motor. La iglesia de Cristo es la que tiene hijos e hijas que se estimulan unos a otros. Que si se acuerdan, durante la semana un hermano manda un WhatsApp y digo, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? ¿Hay algún motivo por el cual estar orando? Hace tiempo que no te veo, ¿qué está pasando? Te extrañamos. Cuando todas esas responsabilidades recaen sobre una persona, estamos cometiendo un grave error. Porque primero lo hemos sacado a Cristo del lugar que le pertenece. Y segundo, nos hemos sacado el saco que nos pertenecía a nosotros. Y mi deseo es que esta casa sea una iglesia como la que Cristo quiere levantar. Una iglesia que no esté llena de personas que simplemente vienen a escuchar una ponencia, un mensaje y se van, sino que sean aquellos que comparten, que estimulan a los otros y que lo que entienden y reciben de parte de Dios lo trabajen en sus vidas. En Cristo tenemos todo. No necesitamos nada más. No necesitamos las bendiciones de Dios. No necesitamos los milagros de Dios, porque en Cristo lo tenemos todo. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Cristo es todo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo objetivo: Cristo. Si una iglesia no puede darle a Cristo el lugar que le pertenece, esa iglesia ya no pertenece a Cristo, pertenece a los hombres. Y lo que se forma por consecuencia es una comisión, una cooperadora, donde hay estructuras, posiciones, y todos responden a eso, y muere ahí. Pero esa no es la iglesia que Cristo soñó. Permítanme decirles de que todo lo que les estoy compartiendo probablemente sea fuerte, y créanme que para mí lo es, y más fuerte todavía es poder compartirlo. Pero en el por qué hacemos lo que hacemos, también es importante entender cuál es nuestro lugar. ¿Y sabes qué? Dice la palabra, a algunos el Espíritu les dio el ministerio de la profecía. Algunos son profetas, otros son maestros, a otros le dio el pastorado, a otros el apostolado, que tiene que ver con el hacer discípulos y el compartir las buenas nuevas en las misiones. 5 ministerios. Que en estos 5 ministerios vos entrás en alguno seguro, porque Dios te puso en este lugar. Si estás en esta
iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo, vos sos útil en mi cuerpo. Dice la palabra que Dios es quien añade quiénes van a ser salvos, quiénes van a formar parte de su iglesia. Y si vos estás en este lugar es porque Dios dijo, en alguno de estos lugares estás, vos sos un engranaje importante, no sos un espectador, no estás para ser espectador. Estás para ser un engranaje no solamente acá adentro, sino que afuera también. Estás para que el mundo conozca la gloria de Cristo a través de tu vida vivificada. A través de una vida que dijo, yo morí, pero Cristo puso una nueva semilla en mí y esa semilla está creciendo y empieza a impactar, a llenar. Por eso, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados en nuestra relación con Cristo? ¿Dónde estamos parados en nuestros pensamientos y estructuras mentales? No se trata de lo que hacemos. Se trata de que cuando el Padre nos mira, nosotros vea a Cristo y no una bolsa de capacidades. Está en que cuando el Padre nos vea a nosotros, vea a su Hijo y no vea años de iglesia o trayectoria o títulos. Si Dios Padre no puede verte y a través de vos no puede ver a su Hijo, entonces tenemos que replantearnos hasta nuestra propia salvación. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Nadie. Nadie. No hay pastor que entre a la presencia de Dios si no pasó por Cristo primero. Por eso en este tiempo es importante que vos y yo, más allá de repensarnos como iglesia, empecemos a ver en nuestras vidas qué lugar está ocupando Cristo. Y que en esta noche puedas decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que vos vivas en mí. Quiero que tu esencia, que tu persona. Y si vos decís cómo se hace, cuáles son los 3 pasos simples, no hay pasos simples. Tiene que ver con permitir al Espíritu Santo que te muestre a Cristo. Y termino con esto. Le compartí este miércoles a los hermanos. Cuando nosotros pedimos que Dios nos revele algo, le estamos diciendo, Dios, yo quiero que quites la ceguera. Hay algo que me está tapando. Hay algo que no me permite ver. La única manera de disfrutar de todo lo que es Cristo es conociendo a Cristo en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. Por eso si en esta noche te falta paz, no me pidas que ore para que Dios te dé paz. Porque en Cristo hay paz. Si te falta dominio propio, no me pidas que ore por dominio propio en tu vida. No lo voy a hacer. Porque en Cristo está el dominio propio. Si en tu vida está faltando paciencia, no me pidas que ore para que Dios te dé paciencia. En vez de eso voy a orar para que Cristo te sea revelado, porque en Cristo está la paciencia. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Entonces, si te falta paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, dominio propio, etcétera, 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 no son elementos aislados que Dios te da como un regalo, sino que su Hijo, Cristo, todas las cosas están en Él. Entonces, si me falta paz, la pregunta tendría que ser, ¿cuánto de Cristo hay en mi vida? Porque en Cristo hay paz. Si me falta paciencia, la pregunta sería, ¿cuánto de Cristo hay en mi vida? Porque es ahí donde se manifiesta la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Yo quiero que esto te lo puedas marcar, grabar, anotar.
Gálatas 5:22, un versículo recontra conocido que lo hemos compartido muchas veces. Lo voy a leer en la versión NTV, pero en cualquier versión dice exactamente lo mismo, apunta a lo mismo. Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, no que lo busco yo. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado para que tengamos dominio propio? Yo le compartí el miércoles, a veces yo decía, bueno, hoy voy a amar, porque parte de los frutos del Espíritu es el amor. Y hacía fuerza para amar, yo lo tengo que amar, lo tengo que amar, lo tengo que amar. Pero cuando lograba amor, se me escapaba el dominio propio. Cuando cubría el dominio propio, me faltaba la paz. Cuando cubría la paz, siempre hay algo que nos va a faltar si con tus propias fuerzas buscas aquello que solamente el Espíritu te lo puede dar. El Espíritu es el que te da y que produce en nuestra vida. Ni siquiera tiene que ver con darnos algo, el Espíritu produce, es decir, nace naturalmente. ¿Qué nace naturalmente? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Entonces en esta noche yo quiero que como iglesia nuestra oración sea: Espíritu Santo, revelanos a la persona de Cristo para que tengamos el carácter de Cristo y por medio de Cristo podamos conocer al Padre. Que tu oración cambie en este tiempo, ya no le pidas cosas. Le pedimos cosas por separado, tratando de tapar incendios, tapar agujeros en la vida, cuando el Señor nos está diciendo: en Cristo están todas las cosas. Todo lo que necesitas está en mi Hijo. Por eso que tu oración cambie y le digas: Señor, revelame a tu Hijo. Espíritu Santo, mostrame a tu Hijo. Produce en mí el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Producilo en mí para que de esa manera yo pueda conocer al Padre. ¿Cuántos queremos conocer al Padre? ¿Cuántos queremos vivir una vida de intimidad con el Padre? No hay intimidad que se manifieste genuinamente si el Espíritu Santo no activa en nosotros aquello que solamente Él puede activar. El velo está roto. Nada te separa de la posibilidad de encontrarte con la persona de Jesucristo. No necesitas que yo ore por vos. Lo podemos hacer, por supuesto, y hace bien, y lo vamos a seguir haciendo. Quédense tranquilos, no se preocupen. Pero quiero que entiendas esto. Todo lo que necesitas está en Jesús. Fuera de Él no hay nada. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje el Espíritu Santo nos revele a Cristo, nos revele la persona de Jesús. Y que como ese gran puente de vida que es Cristo, podemos acercarnos a la presencia del Padre con total libertad. A los amigos que nos ven a través de YouTube, el velo está roto. Nada te separa de Dios. Está en que en este tiempo busques al único camino, verdad y vida, que es Cristo. Él, solamente Él y nadie más que Él, puede llevarte a conocer los sueños y planes de Dios con tu vida y a través de tu vida. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y que la persona de Cristo se revele cada día más y con más fuerza en tu vida.